Hola amigos, os saludamos desde Cayón, La Coruña, Galicia. Nos hemos emplazado aquí para dar comienzo a un apasionante viaje en el que intentaremos dar a conocer una ruta ancestral hacia Santiago que fue relegada al olvido, la Vía Céltica. Cayón será el primer punto de partida, la primera de las 9 variantes que parten desde los puertos del noroeste gallego, repartidos por el litoral de Bergantiños y la Costa da Morte. Gracias al respaldo de la Asociación Costavales, el Arciprestazgo de Céltigos y la colaboración de varios concellos y personas apasionadas por este itinerario, podremos mostraros buena parte del recorrido y el patrimonio intangible de esta ruta xacobea que consiguió su oficialidad en noviembre del año 2021. Y para hacer oficial nuestro comienzo en Cayón, nos dirigimos a la iglesia de Santa María del Socorro, situada junto a lo que fue el antiguo convento de San Agustín, complejo del siglo XVI fundado por Fernando Bermúdez de Castro. En el siglo XVIII también fue casa rectoral, aunque hoy hace las veces de oficina de turismo. A la iglesia, anexa a este edificio, se accede por la plaza Eduardo Vilafano. Está dispuesta en orientación noroeste y dispone de una torre campanario que sobresale de una de sus esquinas. Contigua a ella se planta también una pequeña espadaña. El edificio es de estilo renacentista y nos lleva al interior por su puerta norte, la cual exhibe un tímpano plateresco hecho en madera que representa la escena de la Anunciación. También en madera encontramos, por un lado, las cubiertas de la única nave del templo que se sostiene con el armazón de arcos de medio punto. Podemos contemplar que las recientes restauraciones han mejorado el aspecto global de un interior del que ya fuimos testigos hace un par de años. Por otro lado, en el altar mayor también hay piezas de madera que componen su retablo neogótico, que exhibe, entre otras imágenes, la de la patrona de la iglesia como motivo central. Como podréis observar, hay otras tallas de bella factura en el templo. Pero la que vienen a venerar muchos devotos es la conocida Virgen de los Milagros, que descansa en un retablo hasta el mes de septiembre, fecha de la romería en la que se traslada a su santuario. Al asistir a la misa de la tarde fuimos testigos de la oración popular que los devotos dedican a esta imagen y además tuvimos la suerte de recibir la bendición peregrina por parte del párroco Andrés Trinquete, el mismo que nos expide las credenciales y las estrena con los primeros sellos. Ahora sí que sí, podemos decir que la Vía Céltica empieza a tomar forma, a la espera de iniciar la primera jornada con sus primeros kilómetros bordeando estos bonitos arenales que parten de Cayón. Hasta la próxima.